Primeramente, buenas noches con todos los presentes y mis agradecimientos a los organizadores y felicitaciones a ellos por el diplomado. Entonces voy a compartir un poco la experiencia desde un punto de vista de seguridad radiológica, o sea, algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta en cuanto al diseño y gestión de los hospitales. Cuando hablamos nosotros de gestión de hospitales, nos estamos nosotros refiriendo básicamente a lo que es calidad. Nosotros hablamos mucho sobre calidad, la calidad que debemos dar en cuanto al servicio a los pacientes. Ello está relacionado a garantía de calidad. Cuando nosotros hablamos de garantía de calidad, estamos refiriéndonos a un sistema de gestión de todos los involucrados desde previo a la construcción del centro hospitalario. Entonces, en el sistema y la gestión de calidad lleva a garantía de calidad. Y dentro de la garantía de calidad vamos a encontrar lo que es control de calidad. A veces confundimos un poco los términos. Cuando hablamos de control de calidad, está referido básicamente a la parte técnica, en cuanto a los equipos, en cuanto a construcción. Son cosas mucho más técnicas. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema de gestión, está involucrado en todo. Todos, cada uno de los profesionales involucrados en el área. Entonces, para que un hospital o una institución hospitalaria funcione de forma adecuada, nosotros tenemos que cumplir ciertos parámetros en cuanto a autoridades, algunos sistemas de gestión, y aquí, dentro de todo ello, vamos a encontrar lo que es seguridad en instalaciones radiológicas, porque todo hospital tiene un área en cuanto al diagnóstico, y estamos hablando desde equipos básicos de rayos X hasta equipos muy sofisticados hoy de tomografía. Los tomógrafos hoy tienen muchas más herramientas que nos permiten tener un diagnóstico mucho más adecuado, pero si no consideramos algunas normas técnicas, simplemente no vamos a poder a potenciar cada uno de esos equipos. Pero cuando nosotros hablamos de radiaciones, tenemos que considerar una cosa. Sabemos que los rayos X fueron descubiertos en 1895. Desde ese entonces las radiaciones han comenzado a hacer uso y aplicaciones. Se comenzó a hacer desde los malos usos hasta los buenos usos. Antiguamente, cuando se daban las aplicaciones, ya sea para diagnóstico o para tratamiento, no existían protocolos. Tenían una lesión visual y colocaban al paciente y de forma visual iban viendo si la piel se iba enrojeciendo, se iba comenzando a poner morado y luego necrosando y decían, ya se curó. Horas de radiaciones. Pero hoy no. Hoy sabemos que por mínima que fuesen las radiaciones, esto va a provocar un daño. Pero podemos usar ese daño para cosas buenas, pero tenemos que saber manejarlo. Cuando nosotros hablamos de radiaciones, básicamente estamos hablando de radiaciones ionizantes. Lo que usamos en el teléfono son radiaciones no ionizantes. ¿Por qué hablamos de radiaciones ionizantes? Porque su mismo nombre lo dice, ioniza. Nosotros estamos compuestos de ¿qué elementos? Básicamente de agua. Agua son átomos. Los átomos están compuestos de ¿qué? Un núcleo y los electrones. Viene la radiación, arranca un electrón y ya el agua lo va a convertir en otro elemento. Simplemente va a provocar un veneno. Entonces, lo que nosotros tenemos es una célula simple. Nuestro cuerpo está formado de muchas clases de células. Esta célula va a ser normal si no tiene una alteración externa o hasta alteración interna. Entonces vamos a tener, dependiendo de la cantidad de radiación, va a haber la célula que puede ser una radiación mínima y esta puede ser reparada. Es como la radiación que vamos a recibir en el día a día. Hay células por la cantidad de radiación que pueden ser células no viables, simplemente mueren. Es decir, finalmente se necrosa. Ha habido muchos accidentes reportados a nivel internacional. Algunos infelizmente no los reportan. En Perú también ha habido muchos accidentes que luego les voy a ir comentando. Infelizmente a veces por una falta de reglamentación. Y las células mutadas. Y esto nos va a llevar a cáncer. Escuchamos mucho esta palabra cáncer. ¿Qué es el cáncer? Es un desorden celular que va a ser alterado por agentes externos,
fumar, mala alimentación, radiaciones, porque es un desorden celular. Se dice, cuando sacan un tumor cancerígeno, porque existen tumores benignos también, dentro van a encontrar diferentes tipos de células, uñas, pedazo de riñón, pedazo de hígado, cabello, piel, y no es que la persona se haya comido todas esas células, simplemente ha comenzado a generarse desórdenes celulares. En el hígado tenía que formar células de hígado, hepático, pero no, comenzó a generar células de cabello, riñón, piel, etc. Entonces es un desorden celular. Entonces, uno de los factores va a ser la radiación. ¿Ok? Entonces simplemente tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a aplicar las radiaciones. Ya, entonces, cuando nosotros hablamos de radiaciones, nos exponemos, sea para una placa dental, sea para una placa de tórax, mucho más aún para una tomografía, hay que estar pensando que nuestras células van a recibir choques, nuestras células van a recibir una alteración. Entonces, cuando nos tomen una placa dental y nos diga, uy, salió muy clara, tomemos de nuevo, y así sucesivamente. Nos estamos poniendo en riesgo. Hay una probabilidad de que podamos más adelante sufrir una alteración y nos pueda llevar a cáncer exagerado. Entonces, recibimos la radiación. Lo primero que se va a producir, miren el tiempo, 10 a la menos 16 segundos, es nada. Hace poco, en 1996, en Arequipa ocurrió un accidente. Se tenía una bomba de cobalto, lo que se hizo un equipo de cobalto 60. El cobalto 59 nosotros lo podemos manipular, lo podemos coger con la mano. Este cobalto 59 se bombardea con neutrones en los reactores nucleares y se convierte en cobalto 60. Ese cobalto 60 no lo podemos tocar porque es altamente radioactivo. Por falta de entrenamiento, ¿qué pasó? Los equipos de cobalto son equipos muy simples, son cuestión mecánica. La fuente se guarda en un radio, se guarda en un binomio especial dentro de todo el equipo. Queremos exponer la fuente para poder dar tratamiento, la fuente es inyectada, sale a los collimadores, se abre como una compuerta e irradia. Así de simple. Y de pronto la máquina, el equipo dejó de funcionar. Los tecnólogos avisaron al servicio de mantenimiento. ¿Sabe qué equipo se mató? Servicio de mantenimiento, no tiene ni idea de qué equipo es, menos que emite radiaciones, menos que va a matar a la persona. Llama a quien está de servicio, vaya a solucionar el equipo. El pobre técnico, el electricista, no tenía ni idea dónde iba y iba a solucionar el problema. Agarró el equipo, le sacó la carcasa y vio que en el tubo de inyección había algo que estaba trabado. Entonces dijo, ese es el problema. Fue con la mano y lo tocó. En ese momento él sintió una pequeña razón. Pero ojo, lo primero que había pasado que era, se había producido una ionización y una excitación en un tiempo de 10 a la menos 16. Cuando nosotros le preguntamos, ¿cuánto tiempo usted se expuso? Él dijo, 1 o 2 segundos. 1 o 2 segundos es bastante, porque en 10 a la menos 16, en todas sus células, en su mano y a nivel de todo el cuerpo, ya se habían producido ionizaciones y excitaciones. Todos sus átomos habían sido alterados. La siguiente, estamos en la etapa física. Una vez que han sido alterados, pasamos a la etapa físico-química, donde va a comenzar a producirse los desórdenes celulares. De lo que era agua, ahora se convirtió en hidroxilos, peróxidos, y son esos peróxidos los que le van a desencadenar una alteración directa e indirecta. La siguiente, le van a producir, van a comenzar a producir otros tipos de moléculas, que es la parte venenosa. La siguiente, y estos nuevos compuestos, lo que me va a producir, la siguiente, es alteraciones a niveles de ADN. Va a comenzar a darse las rupturas a nivel de ADN. Es decir, físicamente ya se produjo la ionización. Física y químicamente se produjo los peróxidos, los hidróxidos, que finalmente le conllevan a nivel de ADN a tener toda esta ruptura. Al tener esa ruptura, si esto es una alteración muy alta, ¿qué es lo que voy a tener finalmente? Voy a conllevar a muertes celulares. La siguiente,
Entonces, cuando nosotros le preguntamos al Señor, ¿y por qué usted retiró la mano? Él dijo, es que sentí una pequeña quemazón. Él no sintió la ionización de excitación, ni siquiera pudo ver el peróxido de los hidróxidos, ni la ruptura del ADN. Lo que él sintió fue el efecto biológico. Ese efecto biológico se produce en cuestión de segundos, minutos, horas, años. ¿Qué es lo que él sintió? Fue la quemazón. Es la reacción que tuvo sus células. Pasaron los días, se comenzó a enrojecer. Pasaron unas semanas, se comenzó a colocar morado. Finalmente se le tuvo que amputar 2 de sus dedos. Hoy esa persona está en estudios, porque es muy probable que él desarrolle leucemia más adelante. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De quién sería culpable? ¿Quién es el responsable de todo ello? Es todo el sistema. Si el director supiese que el equipo que está ahí es de alta peligrosidad y que solamente las personas capacitadas tendrían que manipular, no mandarían a una persona que no tiene idea de lo que es radiaciones a manipular ese equipo. Entonces, por eso que es importante. La siguiente. Entonces, vamos a tener diferentes efectos. Vamos a tener desde efectos tempranos, como hemos visto, de minutos, horas, días, efectos tardíos, años, carcinogénesis. Las personas que han estado hace 2 años, en Japón, apoyando a echar agua a los reactores, la cantidad que ellos han recibido es equivalente a 2-3 tomografías. Es mínimo, pero hay una pequeña probabilidad de que más adelante pueda producir algún tipo de efecto secundario. Mutaciones, es lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Japón, hace muchos años. Efectos somáticos, lo que podemos en el momento, la persona se irradió, se le cayeron los dedos, se le mutaron los dedos. Efectos hereditarios, simplemente yo no sufrí los cambios, pero como hubo un daño a nivel de ADN, lo que van a producir, buenas noches, lo que van a producir los cambios son las futuras generaciones. Anterior, vamos a poner anterior donde está la tierra para contarles la historia. Otro efecto, por ejemplo, es también un accidente que ocurrió aquí en el Perú, en el que simplemente se trabajaba con una fuente de vinilo 192 en la mina. Las fuentes tienen que estar colocadas dentro de almacenajes especiales. Estas fuentes serán usadas para hacer trazos especiales. La fuente se cayó fuera del contenedor y estaba colocado dentro de una cosa parecida a un lapicero. El trabajador cogió el lapicero pensando que se le había caído algo. Probablemente dijo al gerente, porque el lapicero era muy elegante. Cogió el lapicero y lo colocó en el bolsillo posterior del pantalón. Estuvo andando por horas con la fuente. Llegó a la casa, se retiró el pantalón, colocó sobre la silla, vino la esposa, se sentó sobre la silla, conversaron un gran rato, hasta que él comenzó a sentir cierta picazón, enrojecimiento. Fueron al hospital y finalmente lo que tenemos es esto. Se le comenzó a necrosar. Pasaron días y al señor se le tuvo que amputar, bueno, nosotros no, lo llevaron a Francia para poder hacer estudios porque ellos dijeron que podían salvar la pierna. Finalmente no consiguieron salvar la pierna porque el nivel de dosis que había recibido era muy alta. Le amputaron toda la pierna con toda la cantidad. El señor aún está vivo, pero es muy probable también que tenga otras consecuencias. La siguiente. Vamos a tener desde efectos agudos, que es simplemente depilaciones, como el caso de los pacientes que reciben radioterapia. Terminan la radioterapia y les crece el cabello de bebé, siempre y cuando las dosis estén dentro de las tolerancias, porque si no también podemos tener depilaciones crónicas o de por vida, También tenemos efectos crónicos, van a ser como el caso de fibrosis, por ejemplo, La siguiente. De acuerdo al número de blancos, subletales, letales, altamente letales. Esto va a depender mucho de la cantidad de dosis que va a recibir el paciente. Por eso que es importante, y eso es lo que vamos a hablar más adelante, cuando se hagan los diseños de los hospitales, saber que si aquí tengo equipo de rayos X, un tomógrafo, al costado está la secretaria, hay un jardín, hay un pasadizo, hay gente que va a deambular. ¿Cuánto de dosis están recibiendo ellos? Porque ahora no tiene la consecuencia, pero más adelante podría ser que sí. La siguiente. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en conciencia cuando comenzamos a hacer el diseño de un hospital es que estamos trabajando con radiaciones, estamos trabajando con cantidades de energías que esto le va a llevar a la muerte de las células o a las mutaciones de las células. Fuese cual fuese, siempre esto va a causar daño a nivel celular.
Y esto puede ser de efectos determinísticos, es decir, el señor que recibió la dosis por la fuente de ilirio fue tan alta que era difícil no prever que no iba a perder la pierna. De todas maneras, iba a perder, era determinístico, ahí no había probabilidades. Pero la persona que recibió, como los trabajadores que ayudaron en colocar el agua sobre los reactores, es probabilístico, no sabemos, en la ruleta rusa. Como el cáncer, puede ser que nos dé, puede ser que no. La siguiente. Ok, determinísticos, ni modo, recibió la dosis y la célula va a morir, como el dedo, como la pierna. La siguiente. Tenemos aquí, por ejemplo, un caso. En caso, por ejemplo, de procedimientos intervencionistas. Los médicos usan las herramientas de los rayos X. Es una herramienta muy útil, pero si es mal usado, simplemente vamos a terminar causando daño. Aquí el médico pasó bastante tiempo de tal manera que él comenzó irradiaba y terminó causando una lesión muy alta a la paciente. La siguiente. Lo que tenemos que considerar que todo hoy está regulado con normas. Sabemos que todo tiene un límite. Nosotros ya sabemos, en el caso de varones, si voy a tener una dosis única de 0.15 Siever o 0.4 de Siever por año, puedo causar una esterilidad temporal o una esterilidad permanente si voy a recibir 2 Siever por año. Eso es una etapa importantísima. Es por eso que nosotros, si trabajamos en radiodiagnóstico, radioterapia, medicina nuclear, tenemos nuestros dosímetros, porque después decimos, ¿por qué me salen cataratas en los ojos? Aquí está, simplemente, o esterilidad. Entonces hay un sinfín de causas secundarias. Las siguientes. Los efectos probabilísticos, como dijimos, en probabilidades, porque simplemente no estoy matando a la célula, sino estoy provocando una mutación, un cambio en la célula. La siguiente. Entonces, si yo me tomo una placa de rayos X, las probabilidades van a ser menores, diferentes si yo me tomo una tomografía, por ejemplo. Y mismo en la tomografía va a depender de los cortes que voy a tener, si son cortes finos, son cortes anchos. Entonces no hay que tomarnos tomografía por tomarnos, simplemente bajo una justificación necesaria. Y eso tiene que estar escrito en los protocolos en los hospitales. Están escritas las técnicas que se tienen que usar en caso de que una persona sea delgada, sea una persona gruesa, sea una persona de edad, sea un niño. Muchas veces, como le decimos, nos toman una placa, van y dicen, no, está muy oscura, tómele de nuevo. Ah, y salió muy clara, bajan el KBP, y así van irradiando al paciente. El paciente, lógico, no va a reclamar porque no sale. Y no solamente cuestión de radiaciones, sino también cuestión de costos. Estoy tomando 3, 4 placas por paciente. Costos, tiempo, irradiación al personal y lo más importante, irradiación al paciente. La siguiente. Entonces, probabilidades, si yo recibo, me puede producir cáncer de 0.005% de riesgo por milisievert recibido. Entonces, ahora que ya ustedes saben, van a ver el dosímetro personal, cuánto de dosis mensual estoy recibiendo, hacen la multiplicación en el anual y veo las probabilidades que tengo. Claro que los hereditarios con una probabilidad mucho más pequeña, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de trabajar en órgano? ¿Cuál es el objetivo de tener en consideración la llamada protección radiológica? Prevenir la aparición de los efectos determinísticos. Si hubiese habido un protocolo, el señor nos hubiera irradiado el dedo y hoy estuviese sano. Y reducir la probabilidad de ocurrencias de efectos estocásticos, ¿no? Cuanto menos sean los riesgos, van a ser mayores. Existe, nosotros tenemos el Instituto Peruano de Energía Nuclear, quien regula hoy, quien va a dar las autorizaciones. Recién en el 2012 ha salido el reglamento relacionado a radiodiagnóstico y a medicina nuclear. Si hoy queremos hacer un hospital, tenemos que ir bien a la regla con todas las licencias, porque hay un reglamento que salió el año pasado que nos va a poner todas las trabas para obtener las licencias, sea de construcción, de operación, etc. Y todo ello está regido a esto, la cantidad de radiación que va a recibir el paciente, el personal, el público. ¿Ok? La siguiente, sea de cuerpo entero, sea en zonas como el caso de cristalino, piel, o las personas embarazadas también. Todo está regulado, todo está bajo normas, simplemente tenemos que aplicarlo. La siguiente. Vamos a tener también en consideración
que dentro de los hospitales tenemos áreas controladas y áreas supervisadas. Todo está en función a la dosis. Si la dosis va a ser superior a 6 milisievert por año, es un área controlada. Tengo que poner etiqueta ahí, que es área controlada. Pero si la dosis es menor, es improbable que llegue una dosis de 6 milisievert por año, es un área supervisada. Son los pasadizos, las salas de esperas, etc. Entonces hay que tener en cuenta esto, porque cuando el IPEN vaya al hospital para dar la licencia, lo que va a hacer es va a ir con un monitor, un detector, y va a medir si pasa o no pasa, de acuerdo a los planos que han considerado áreas controladas y áreas supervisadas. La siguiente. La siguiente. Entonces, tenemos que considerar, primero, si voy a hacer el diseño de un hospital, ¿qué tipo de tecnología vamos a usar? ¿A qué nivel vamos a trabajar? ¿No? ¿Cuánto tiempo va a permanecer el profesional ahí? ¿Cuántos estudios voy a hacer por día? Todo ello tiene que ser considerado. La siguiente. La siguiente. Y también el tipo de energía con la que vamos a trabajar. No es lo mismo trabajar con un acelerador de 6 megaelectronvoltios que trabajar con un acelerador de 25 megaelectronvoltios. La distribución de dosis a distancia va a ser diferente. El cambio de diseño y el ancho de las paredes va a ser diferente. Eso tenemos que considerar cuando hacemos el cálculo de blindajes, el diseño de instalaciones. La siguiente. Aquí, por ejemplo, otro accidente. El médico coloca la mano por querer separar o analizar mejor el lugar donde van a hacer el análisis, ¿no? Para casos, por ejemplo, de intervencionista. La siguiente. Aquí vemos en la placa que sale la mano del profesional. Eso está errado. Tenemos que analizar y exponer, en este caso, al paciente, no al médico, ¿no? Ahí es problema de operador y problema de médico también, porque el mismo se está exponiendo a una radiación innecesaria. Importancia de usar los mandiles plomados. Aquí tenemos los casos con y sin mandil. A veces los médicos se exponen, o a veces se han visto casos en el que le dicen: señor, quédese usted cogiendo a su familiar en las tomografías. El pobre señor, claro, se queda ahí cogiendo, que no sabe que se está irradiando. ¿Alguien le dijo que se coloque un mandil de plomo? Nadie. Porque no está regulado, no está en los reglamentos, no está en los procedimientos. Y está errado. La siguiente. De igual manera, sea cual fuese el nivel que trabajemos, sea dental, rayos X, mamografía, tomografía, tenemos que usar los dosímetros. ¿Cómo sabemos nosotros que cuánta de dosis nos está llegando al cristalino, a la tiroides, a la mama, a las manos, etcétera? En el caso de los varones, por ejemplo, los testículos. ¿Cuánto sabemos? No sabemos, porque en la reacción no lo podemos ver, oler, ni tocar. Solamente podemos medirlo. ¿Y con qué vamos a medirlo? Con dosímetros. Por ello que es importante, de acuerdo al nivel de riesgo del equipo, colocar los diferentes dosímetros. Claro, la idea también no es llenarnos de dosímetros, pero por lo menos usar un dosímetro en la parte central. Por lo general se usa a la altura del corazón. La siguiente. Vamos a tener también diferentes contaminantes si trabajamos con productos radiactivos líquidos, como es el caso de medicina nuclear. Vamos a tener ingestas internas y externas, en caso de frascos, jeringas. Entonces hay que saber que la persona puede estar hospitalizada pero está irradiando. Y hay que hacer el cálculo de decaimiento de estas fuentes para que la persona no vaya por la calle, llegue a casa y irradie a los niños, ¿no? El siguiente. Hay que considerar todo el procedimiento si vamos a trabajar con cada una de estas fuentes. Y eso también tiene que ser considerado cuando se va a hacer el diseño del hospital, porque a veces colocan el almacén tan lejos de la sala de procedimiento que se termina irradiando todo el pasadizo. Y no es así. Todo eso tiene que ser consultado con los expertos. La siguiente. Considerar que la persona va a necesitar ir a los servicios higiénicos. Y los servicios higiénicos tienen que estar próximos a las camillas y camas donde ellos están colocados, o están descansando con las fuentes radiactivas. Y mismo que ellos estén parados, están irradiando a una cierta distancia. Y todas las personas que están alrededor se están irradiando. La siguiente. Usar algunos elementos de protección. Anteojos, columnas blindadas, los chalecos. Muchas veces les hemos preguntado y hemos hecho visitas a los hospitales y les preguntamos: ¿por qué no usan los chalecos? No, y se termina con un dolor de cintura, me duele la columna porque pesa mucho. Usemos otras alternativas. Hoy existen ya no solamente los chalecos enteros, sino los chalecos partidos, como en este caso, por ejemplo. Es un chaleco y aparte tiene como una especie de falda, de tal manera que el peso sea distribuido y no tengan ese problema
peso. ¿Okay? La siguiente. Igual, protectores de tiroides, por ejemplo, que es importante, hemos tenido muchos casos también así de problemas de tiroides de trabajadores, ¿no? La siguiente. En el caso de niños, por ejemplo, los niños, los neonatos, ellos son mucho más expuestos, mucho más radiosensibles. Aquí simplemente se quería analizar un detalle en la columna vertebral del paciente. ¿Tenía la necesidad de tomarle la fotografía de todo el cuerpo? ¿De tomarle la radiografía de todo el cuerpo? No. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho acá? Simplemente proteger todos los otros órganos y dejar la zona donde queremos evaluar. Pero no, muchas veces hacen ese tipo de procedimiento, a veces por ignorancia y otras veces por flojera, ¿no? Pero dicen, ¿para qué voy a poner una plancha de plomo y radio, ¿no? Pero no saben el daño que le está causando al niño. La siguiente. Existen hoy, y es muy importante para casos de bebé, por ejemplo, protectores de testículos, porque ya hemos visto en la tabla que esto simplemente le va a causar esterilidad al niño. A él, con mucho más riesgo que en el caso de una persona adulta. La siguiente. Y otra cosa, hay hospitales, bien, todo está muy bien diseñado, pero hay lugares donde pueda guardar los mandiles. Los mandiles terminan en estas condiciones. Miren, hemos nosotros a veces visitado y decimos un mandil desplomado si está ahí en la esquina tirado y todo arrugado. Ya no cumple su función. O a veces lo colocan en las sillas y son mandiles de plomo, ¿no? Se va a ir deformando en las siguientes porque es maleable. La siguiente, lo ideal es tener así, que esté todo de forma ordenada y todo de forma estirada, porque eso cumple una función, no es un adorno. La siguiente. Entonces, conforme vamos aumentando desde radiografías simples, tomografías, radiología intervencionista, medicina nuclear, radioterapia, y si más adelante damos tratamiento con reactores nucleares, el riesgo va a ir en aumento, porque la dosis y la energía va a ir en aumento. La siguiente. Entonces, evitemos que los profesionales tengan algunas consecuencias secundarias. La siguiente, les falta una foto, pero entonces mira, por ejemplo, es un médico. El médico que colocó la mano dentro de la placa radiográfica. Es una producción. Ahí pasó todos los procesos, físico-químico, químico y biológico. Ahí estamos en la ampolla. Es muy probable por la radiación, porque ha recibido rayos X de bajas energías, que simplemente ello vaya a retroceder y se va a recuperar. Pero si la persona sigue haciendo la misma falla, va a tener finalmente una necrosis. Y es una falla altamente que debe ser regulada. La siguiente. Este caso, por ejemplo, también en el caso de radiodiagnóstico, a la persona le tenía que hacer un estudio de corazón. Pero si voy a hacer un estudio de corazón, yo tengo que dejar libres los brazos. Yo no tengo la necesidad de traer brazos. Pero a veces por la cantidad, justifica muchas veces cuando les hemos entrevistado, es que estamos tan cansados, la cantidad de pacientes que tenemos es alta. Pero puede ser alta, pero hay que considerar que cada paciente es un ser humano, no podemos causarles daños a esta altura. La siguiente. Miren la necrosis que le ha causado, porque a la paciente le irradiaron con todo el brazo. Estas a las 3 semanas, miren el efecto biológico, a las 6.2 semanas se necrosó todo y solo quedó todo a nivel de hueso, y finalmente le tuvieron que hacer un injerto. Entonces, la paciente fue para hacerse un examen cardiológico y terminó enfermo con una necrosis a nivel de brazo. La siguiente, miren, el examen era coronario y colocaron en la fuente de rayos X y el detector aquí y pasó por el brazo. Mírenme, pasó por el brazo. No tenían la necesidad de hacer ello. Ello es una suma de errores del técnico, del tecnólogo, del médico, de la enfermera. ¿No? Nadie consideró que el tubo de rayos X va a emitir radiaciones. Lo que pasa es que cuando colocan las máquinas, buenas noches, ellos simplemente prenden porque piensan que es transparente, que lo que sale de ahí no se ve y no causa nada. Por eso que es importante, yo les digo, un fotón causa un daño. 10 a la menos 16 segundos le causó un millón de ionizaciones y excitaciones. La siguiente. Hay muchos casos reportados. Este es otro caso, por ejemplo, también, que ya aquí, por ejemplo, ya ha curado. La siguiente. Pasamos a la siguiente. He tenido aquí, por ejemplo, ha conseguido revertir, ¿no? La siguiente. Entonces, la necesidad de la capacitación de cada uno de los profesionales. Eso tiene que estar estipulado desde el inicio. Hoy estamos trabajando y en Perú, gracias a Dios, tenemos un crecimiento exponencial en cuanto a la compra de equipos, ya sea de diagnóstico y de tratamiento.
pero si no va a la par con profesionales altamente capacitados, simplemente vamos a ser parte de un libro más de la Agencia Internacional de Energía Atómica, ¿no? La siguiente. Entonces, como yo siempre digo, todos tenemos que hablar el mismo lenguaje. Todos tenemos que entender el peligro de las radiaciones ionizantes. Porque si consiguiéramos hacer eso, conseguiríamos muchas cosas más. La siguiente, en el que las radiaciones van a ser bien usados y vamos a conseguir logros buenos. Si una mamografía está trabajando de forma adecuada, ha pasado todos sus controles de calidad. A nosotros en radioterapia nos han llegado muchos casos de cáncer de mama en estadio 3, 4, siendo que la señora se hacía su mamografía anual. Dijo, ¿cómo es posible? No le detectaron la mamografía hace 4 años, hace 3 años, hace 2 años. Ya la señora, cuando palpó un puntito recién, fue a hacerse en otro lugar su mamografía. ¿Qué pasó? El equipo estaba fallando. La persona que observó la placa también estaba fallando. Entonces, si nosotros no tenemos un adecuado control de calidad a cada uno de esos equipos, simplemente vamos a perjudicar a todos los pacientes. Entonces, una mamografía errada, un equipo de mamografía errado, me va a dar falsos positivos y falsos negativos. La siguiente. Ok, pero ¿quién nos ayuda? Y muchas veces decimos, otra vez el IPEC nos está visitando y va a comenzar a molestar. Pero es que infelizmente o felizmente son los que nos ayudan a regular. Tenemos que entender eso desde el inicio, cuando comenzamos a hacer los diseños. Que tenemos una serie de reglamentos, normas que tenemos que cumplir para evitar accidentes. Y cada una de estas normas, como toda infracción, tiene su sanción. Entonces hay que ir considerando. Por ejemplo, no comunicar u ocultar un evento radiológico anormal. En el IPEC no tenemos casi estadísticas de accidentes, pero si uno va in situ a revisar, a visitar a los hospitales, vamos a ver un montón de fallas. Pero ¿alguien lo denuncia? No. Eso está sancionado. Obstaculizar o impedir las labores de inspección. ¿Cuántos centros, sean pequeños, sobre todo los pequeños que están a veces escondidos, tienen un equipo de rayos X y no tienen ni un mínimo, no tienen ningún tipo de licencia? Cuando alguien va a ir a decir, no, acá no existe, no hay permiso, no les dejan entrar, ¿no? Entonces también está sancionado. Exponer a personas y pacientes sin justificación. Para poder tomarse una tomografía tiene que haber una justificación, tiene que haber un pedido especial. No es que me duele acá y no voy a tomar tomografía por si acaso. No, porque te estás tomando por si acaso, pero te estás irradiando. La siguiente, no cumplir los requisitos y reglamentarios y normativos de protección para la exposición al público. Y así sucesivamente una serie de reglamentos con sus respectivas sanciones que tienen que ser cumplidas. La siguiente. Ok. En cuanto a radioterapia, lo que hemos visto es un poco en el área de diagnóstico, donde las dosis son bajas, las energías son bajas, pero en el caso de radioterapia la cosa es más seria. La reglamentación en radioterapia ha salido hace más de 10 años por la necesidad. El diagnóstico todavía se ha ido empujando, recién ha salido en el 2012, junto con medicina nuclear. Ok, la siguiente. Igual se tiene la reglamentación, la siguiente. Tenemos aquí la reglamentación para teleterapia, caso de radioterapia. Tenemos la reglamentación para medicina nuclear y para diagnóstico. Todo está en la página del IPEC. Hay que revisar. Ahí está todo en cuanto a la parte de diseño, en la parte sobre todo lo que están viendo ustedes, en la parte de diseño y gestión. Los requisitos para hacer diseño, los requisitos operacionales, los requisitos en cuanto a garantía de calidad. Todo está escrito. La siguiente. Solo hay que armar nuestros propios protocolos de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo con las herramientas con las que contamos. La siguiente. Ok. Nosotros lo primero que tenemos que hacer la evaluación para hacer un diseño de un hospital, de una institución hospitalaria, es saber, primero, ¿con cuántos equipos voy a trabajar? ¿A qué nivel voy a trabajar? Entonces vamos a comenzar voy a trabajar aquí con un equipo de un acelerador, pero ahora, ¿con qué energía voy a trabajar? Y no es porque se me ocurre y voy a trabajar uno de alta energía, ¿no? Digo, no, yo quiero tener el acelerador el mejor del mundo, me traes el más alto, una de 25 megalitronvoltios.
Pero primero hay que analizar, 25 megalitronvoltios ¿para qué? 25 megalitronvoltios es para personas muy obesas, de acuerdo a nuestra población. Hay personas obesas, pero no justifica comprar un equipo para esas personas, siendo que nuestra población tiene una contextura diferente. Entonces vamos a encontrar y buscar la energía de acuerdo a nuestra realidad. Ok, después vamos a necesitar un simulador, que simplemente su mismo nombre lo dice, simula un equipo de tratamiento, hace las mismas funciones, pero de energías menores. Eso es para localización de la zona donde se va a irradiar. La siguiente. Entonces, tenemos que considerar que en este caso radioterapia está dentro de un centro hospitalario, en muchos de los casos. En algunos casos es algo muy aparte, como el caso de clínicas privadas, por ejemplo, especialistas para radioterapia, ¿no? Por lo general está dentro de un complejo, dentro de un todo, entonces está en conjunto con la parte hospitalaria, en conjunto con la parte de diagnóstico. La siguiente. Como les digo, está en conjunto con otras áreas. La siguiente, hay que considerar que debemos ver talleres, oficinas, almacenes, la parte de docencia, la parte de investigación, la siguiente, en la que nosotros vamos a comenzar a trabajar con fuentes radioactivas. Radioterapia, trabajamos con muchas fuentes, ya sea, como dice, teleterapia, teledistancia, terapia a distancia. La fuente, como en el caso del equipo de cobalto o goma de cobalto que pasó en Arequipa, es teleterapia a distancia. Y el otro es braquiterapia, que es colocar a las fuentes a corta distancia. Corto, terapia, braquiterapia a corta distancia. Las fuentes son colocadas sobre las lesiones o insertadas en las lesiones, como es el caso, por ejemplo, de mama, que se insertan las fuentes, o cáncer de cuello uterino, caso de próstata, también se coloca braquiterapia, o en algunos casos se da teleterapia y braquiterapia. La siguiente. La siguiente. Entonces, tenemos que considerar cada una de esas áreas y tenemos que definir cuál es el área controlada, cuál es el área supervisada, para saber el ancho de las paredes con las que se va a construir. La siguiente. Y tenemos que considerar el flujo. ¿Por dónde van a comenzar primero la atención de los pacientes en el caso de radioterapia? ¿Por dónde? La siguiente. El paciente primero va a pasar por un área de diagnóstico, pasa a la base de datos, luego va a pasar por un área donde va a hacerse la planificación, exactamente, para hacer los cálculos, la dosis que va a recibir de acuerdo a la lesión. Luego va a pasar a un área de revisión, luego va a pasar la comprobación, finalmente tratamiento y luego pasar a la parte de gestión hospitalaria. Es decir, tenemos que analizar el flujo por el que va a pasar el paciente desde el momento que ingresa al hospital al servicio de radioterapia hasta el momento que termine el tratamiento. Y es más, post, porque hay que hacer todo un análisis estadístico, ¿no? Y eso va a depender mucho del sistema de gestión. La siguiente. La siguiente. Entonces, tenemos que considerar que, por ejemplo, ha habido muchos errores en cuanto al diseño de los búnkers, que son las salas de tratamiento. A veces se hacen un diseño muy bonito, las salas muy bonitas, y de pronto no entra el equipo, porque no se consideró, es como los carros, ¿no? Tiene chasis aparte, los demás accesorios se montan sobre el chasis. Igual es el caso de los equipos de aceleradores lineales o equipos de cobalto 60, que tiene una parte que es fija y simplemente no entraba. ¿Qué han tenido que hacer? Derrumbar una de las paredes, meter el equipo, bueno, por lo menos se derrumba la parte del laberinto, ahora vamos a ver, y luego volver a construir. Es un error fatal, porque estamos hablando de paredes muy anchas, y eso es un error de cálculo. O a veces simplemente construyen todo muy bonito, viene el IP, toman la prueba detrás de la pared y la radiación pasa sobre los niveles de tolerancia. ¿Qué tiene que hacer? Comprar láminas de plomo, laminar esa pared, es un costo adicional, simplemente por un error de cálculo. La siguiente. Entonces, hay que considerar que voy a trabajar con 1, 2, 3 aceleradores lineales. Por lo general, estos aceleradores lineales, por la cantidad de energía con la que se trabaja, lo más adecuado es hacerlo en el sótano. Porque el sótano, las paredes laterales no tienen que ser lo suficientemente anchos para que la radiación no pase, porque el sótano voy a tener simplemente tierra alrededor, a menos que el vecino tenga un subsuelo, ¿no? Entonces, por lo general, la radioterapia se hace en subsuelo. La siguiente. Y debo de considerar si dentro de radioterapia vamos a trabajar también con braquiterapia,
que son fuentes radiactivas, que también pueden ser las de cobalto 60, iridio 192, hasta oro también, entonces dependiendo de las lesiones con las que vamos a trabajar. Y estamos manipulando fuentes. Se van a trabajar, hoy ya no se trabaja con fuentes de radio, ya no se trabaja. El tiempo de vida media del radio es de 1600 años. Si se nos pierde una fuente de radio, 1600 años tiene que pasar para que la fuente decaiga y ya se vuelva de otro tipo de veneno. Ha habido casos, por lo menos cuando trabajaba en el INE, ha habido casos en los que se perdían fuentes de radio. Y era por un error de procedimiento. Porque las pacientes, en caso de la terapia de baja tasa de dosis, las pacientes quedan hospitalizadas. Y algunas veces las pacientes van a los servicios higiénicos y simplemente no aguantan estar con los aplicadores 2-3 días y se los arrancaban y los tiraban. En uno de esos casos, la paciente estaba hospitalizada, no fue bien monitoreada, la paciente cogió, se sacó las fuentes, se arrancó las fuentes y lo botó a la basura. Vino el señor de la basura, cogió la basura, lo llevó al contenedor central del hospital de neoplásicas. Vino el camión de basura, recogió el cilindro y se lo llevó allá a El Salvador. Cuando hicimos el retiro de las fuentes, porque se tiene que hacer el contado de las fuentes, se colocó 6 fuentes, se tiene que retirar 6 fuentes. Resulta que la señora no tenía las 6 fuentes, solo tenía 5, faltaba una. Lo primero que se hace, se reporta al IP para pedir apoyo y se comienza a monitorear la zona, ¿no? Y no había la fuente. Médicos, enfermeros, en la parte sanitaria, en la basura, ahí preguntando hacia la señora, decía, sí, no, yo algo, dejate aquí, lo tiré a la basura. Basura, listo, vamos al contenedor, al cilindro, ¿no? Ahí del hospital, y luego vamos, y se tuvo que ir hasta la central de El Salvador, pedir que remueva toda la basura, eso fue días y días, con el monitoreo hasta encontrar una fuente radiactiva, porque es una fuente que va a decaer en 1600 años, tenemos que encontrar, y finalmente se encontró. Hubo un segundo caso también de una fuente radiactiva de radio, estoy hablando de radio, que también la paciente fue al baño, se le cayó la fuente y la señora pasó el agua. Se fue a hacer el retiro, faltaba una fuente, otra vez hacer el monitoreo. Pero cuando se hizo el monitoreo, estaba ahí en el sanitario, simplemente que estaba en el tubo del desagüe. Pero felizmente no había caído al tubo, al central, ¿no? Al más ancho, se había quedado justo, casi cayendo del piso a la central. Y con mucho cuidado, vinieron los albañiles, retiraron el piso y se recuperó la fuente. Entonces, son casos que pasan, pero simplemente por falta de procedimientos adecuados, o a veces por falta de información a la paciente también, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, hoy, por reglamentación hace 2 años, ya no se trabaja con radio en el Perú. Es más, hace 10 años a nivel internacional ya no se trabaja con radio, solamente por cuestión de costos todavía estábamos trabajando con radio. Porque el problema del radio, que es contaminante, al decaer, va a contaminarnos con radón, que al final eso nos va a ser mucho más dañino, ¿no? Entonces, hoy se trabaja con braquiterapia de alta tasa de dosis. La paciente ya no necesita ser hospitalizada 2-3 días, va a recibir el tratamiento de forma ambulatoria. Basta, le coloca el aplicador, 2-3 minutos irradia y se va a su casa, ¿no? Antes no, se tenía que dar la prueba al paciente 3 días y pasaba ese tipo de accidentes de pérdida de fuentes. Entonces, tenemos que considerar, en el caso de braquiterapia, sea de baja tasa o sea de alta tasa, tenemos que considerar todo el procedimiento y el flujo por el que va a pasar la paciente. La paciente se le va a tomar las placas de rayos X, se le va a colocar las fuentes, va a estar hospitalizada, se le va a hacer retiro de fuentes, etc. Todo ello tiene que considerarse. No voy a colocar el almacén de la fuente en el sótano y pedir que la paciente sea colocada en la sala quirúrgica que está en el 3er piso y luego ser colocada en el 6º piso del hospital. No puedo hacer eso, porque simplemente en el recorrido que yo estoy irradiando. Tiene que haber una zona especializada para casos de hospitalizaciones en el caso de braquiterapia. La siguiente. Locales blindados, la siguiente, vamos a pasar rápido. Tengo que considerar que voy a transportar fuentes radiactivas y tengo que también hacer la previsión del transporte de estas fuentes radiactivas dentro del centro hospitalario. Considerar claramente las áreas, como les decía, las áreas controladas y las áreas supervisadas, que van a ser simplemente para el público general. ¿Cuánto de dosis está llegando cada uno de ellos? Colocar las restricciones.
claramente lugares donde no debe haber acceso a personales que no son autorizados. La siguiente. Tengo que considerar, antes de hacer un diseño de un centro hospitalario, a qué nivel de tratamiento voy a trabajar. Porque a veces nos ha pasado también que se hace un diseño de una sala de un búnker para colocar un equipo de acelerador lineal y finalmente queremos hacer un trasplante de médula ósea y no se puede. Es uno de los grandes problemas que tiene el INEN ahora, que no se puede, porque hace muchos años antes se hizo el tamaño de los búnkers, que no fue pensado que en su momento se iba a hacer irradiación de cuerpo total. ¿Qué significa eso? Para las personas que necesitan hacerse trasplante de médula ósea, las personas tienen que ser irradiados en todo el cuerpo para poderles quitar todas las defensas. Entonces, para hacer esa irradiación, la persona tiene que ponerse a 3 metros de distancia del equipo de terapia. Y simplemente a veces no cumple esas condiciones. Por eso, todo eso se tiene que prever con tiempo. Preguntar a los especialistas, ¿qué tipo de tratamientos van a trabajar? Irradiación de cuerpo total. Hemos tenido casos, por ejemplo, de cáncer de piel, de todo el cuerpo, también tiene que ser a una cierta distancia. Vamos a trabajar radiocirugía, vamos a trabajar con intensidad modulada. Hoy la tecnología está tan alta, pero hay que saber hasta dónde queremos llegar. Y de acuerdo a ello, y además, tenemos que también considerar, bueno, hoy no lo tendré, pero posiblemente de aquí a 5 años lo quiero implementar, pero quiero dejar mi sala lista para poder usarla. Entonces, considerar también que dentro de la sala de tratamiento tengo que colocar lugar y espacio para inmovilizaciones, se colocan las máscaras para los pacientes, los bloques, los equipos de control de calidad para el caso físico, cuñas, láser, los casos de limpieza, bolos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello va dentro de una sala de tratamiento. A veces la sala es tan pequeña que no entra todo ello. Es bien complicado. Considerar que voy a tener pasadizos, como decía, y jardines alrededor. Todo eso tiene que ser calculado. ¿Cuántas personas van a transitar por ese jardín y por ese pasadizo para poder hacer los cálculos? La siguiente. Bueno, en cuanto a autorizaciones, como les decía, en cuanto a expansión, ¿no? ¿Cuánto voy a crecer de aquí a unos años? La siguiente. También la siguiente. La previsión en cuanto a los casos nuevos de cáncer. De nada sirve que yo pueda implementar hoy una tecnología muy alta cuando la estadística me dice que en nuestro medio los porcentajes de cáncer de ese tipo son muy pequeños. Entonces no me sirve. Tengo que hacer un análisis de acuerdo a mi medio. Si voy a colocar, por ejemplo, en una provincia, saber qué tipo de cánceres allá, de acuerdo a estadísticas, son más altas. Entonces le voy a dar prioridad en cuanto a mi tecnología para ello. Y se ha habido muchos casos, como les digo, muchos casos en el que dijeron, no, yo tengo plata y voy a comprar el equipo más caro. Pero el equipo más caro no es el que necesitas. ¿Para qué comprar, como les digo, un equipo alto de 25 megavolt, siendo que tu población no es de contextura adecuada para ese equipo? La siguiente. Las salas de control también tenemos que considerar que tienen que tener los espacios. A veces hacen unos diseños tan apretados que no se considera que puede haber momentos de emergencia en el que hay que sacarlos, retirar a los pacientes con camillas. Un momento que hay ahora que estamos en zona sísmica y a los pacientes están dentro de los búnkeres y hay que hacer retiro con camilla de forma rápida. Entonces tienen que ser los espacios espaciados, amplios, ¿no? Y a veces nos hacen salas muy pequeñas. Por ejemplo, aquí la silla ya está muy pegada a una sala de control aquí. Entonces simplemente no es lo adecuado. La siguiente. Ventilación adecuada también, porque estamos hablando aquí de radiaciones, estamos hablando de contaminantes. Considerar también que si yo voy a trabajar con equipos de alta energía, voy a tener contaminación de neutrones. Entonces, esto finalmente va a ser el contaminante. Y mismo, voy a trabajar con paredes de cemento, voy a tener la contaminación de radón. Entonces, tenemos que tener una ventilación adecuada. Aparte que estos equipos de aceleradores necesitan una ventilación y una temperatura adecuada. No podemos trabajar con temperaturas altas, sino temperaturas en el orden de los 15 grados, 18 grados. La siguiente. Entonces, el flujo, hoy todo trabaja de forma integrada. Nos tomamos las imágenes en otro hospital y ya lo estamos recibiendo por red en otro hospital, ¿no? Entonces hay que considerar todos estos sistemas de red de gestión. Tenemos que trabajar de forma integrada imágenes, radioterapia, medicina nuclear, porque hoy estamos trabajando con PET, lo que antes no se hacía.
Antes solamente tenía una placa de rayos X simple, hoy no, hoy yo trabajo en conjunto con medicina nuclear. Ya podemos hacer un barrido al paciente sabiendo si tiene metástasis o no y poder aplicarlo ya en el momento del tratamiento adecuado. La siguiente, hoy los sistemas de planificación, antes trabajábamos en 2 dimensiones. Considerábamos al paciente mismo matemáticos, ¿no? Es como si la cabeza fuese todo un cilindro, ¿no? Los matemáticos le dan la forma de un cilindro. Era en 2 dimensiones, no era lo adecuado, pero era lo más próximo al cuerpo humano. Igual el tórax, ¿no? Entonces hoy se trabaja en 3 dimensiones. ¿Qué significa 3 dimensiones? Que ya puedo hacer un barrido por tomografía y tener las imágenes reales con todas las hendiduras correspondientes para poder hacer los cambios. Es 3 dimensiones. Pero ahí no queda la cosa. Hoy estamos trabajando en 4 dimensiones y ustedes dirán dónde está la 4ª coordenada. En Perú, en el INEM, ya va a llegar un equipo que se va a trabajar en 4 dimensiones. Privados también están comprando. ¿Qué significa? Que los equipos ya hacen corrección por movimientos involuntarios. Nosotros no le podemos decir al paciente, señor, vamos a darle su tratamiento, ¿usted puede dejar de respirar unos 10 minutos? No. ¿Por qué? Pero a la vez no podemos decirle, bueno, ya que el señor respira, le voy a dar un margen de 10 centímetros por la respiración. Tampoco. Vamos a encontrar un punto promedio. Pero hoy los equipos ya hacen esas correcciones por respiración. Se le colocan a los pacientes sensores especiales de tal manera que los volúmenes tienen que coincidir con el campo. Cuando el volumen, los sensores, están dentro del campo, el equipo irradia. Salen los sensores fuera del campo de radiación, entonces ha expirado, el equipo para. Y de pronto comienza otra vez a respirar tranquilamente, el equipo irradia. Está haciendo corrección por respiración. Eso es un método. El otro método es que la mesa de tratamiento se acomoda de acuerdo a la respiración del paciente, también todo por sensores. Entonces la tecnología está creciendo de forma muy rápida y realmente en radioterapia, en los 5 últimos años se han comprado unas tecnologías, estamos hablando de equipos de 3 millones de dólares, de 4 millones de dólares. Entonces, tiene que haber el personal altamente capacitado, porque si no todo este dinero se ganaba porque no le estábamos dando el funcionamiento debido. La siguiente, pasamos rápido porque ya se cumple la hora. Ubicación de los equipos de teleterapia y de acuerdo a costos también, que esto es importante, ¿no? Saber, porque cada uno de estos equipos, de acuerdo a la tecnología, va a tener un costo diferente. Vamos a encontrar equipos, bueno, ahora ya no podemos trabajar con equipos de segunda mano. Los equipos nuevos estamos alrededor de $700,000 hasta equipos de 3.5 millones de dólares. La siguiente. Enclavamientos en las puertas. La siguiente. Como les digo, vamos a comenzar a trabajar en cuanto a barreras primarias y barreras secundarias. ¿Cuándo hablamos nosotros de barreras primarias? ¿Cuándo hablamos de barreras primarias? Un equipo de cobalto, un acelerador lineal, cuando va a disparar, a ver por favor si consigo verificar qué es barrera primaria. Un equipo de cobalto tiene esta forma, han visto en las fotos, ¿no? Tiene esta forma. El equipo de cobalto o el acelerador lineal va a irradiar. ¿Está irradiando aquí hacia dónde? Al piso, ¿no? Al piso. Giro y ahora estoy irradiando hacia dónde? A la pared, ¿no? Otra vez, tengo acá el 0, giro para el otro lado y estoy irradiando hacia la otra pared. Giro y ahora estoy irradiando hacia dónde? Hacia el techo. Hacia donde yo disparo de forma directa es barrera primaria. Entonces cuando van a ver en los planos, barrera primaria es porque el acelerador está direccionado hacia este lado. Techo, piso y paredes laterales. El equipo no hace esto. No hace esto. ¿Qué significa? Que esas barreras que están acá, al frente y atrás, no les llega la radiación primaria, sino les va a llegar la radiación dispersa, ¿no? El fotón que viene acá choca el piso, choca allá y llega a la pared del fondo. Entonces, esa del fondo y la de atrás son barreras secundarias. ¿Entendieron? Ya, muy bien. Entonces, pasamos. La siguiente. Ok, nosotros tenemos que tener en consideración tiempo. ¿Cuánto tiempo va a permanecer la persona detrás de esa barrera primaria, detrás de esa barrera secundaria? La distancia.
¿Cuánta distancia está la secretaria, digamos, sentada detrás de esa barrera primaria? A 1 metro, 2 metros, 3 metros, tiene que ser calculado. Y el blindaje, ¿no? El ancho de la pared va a depender de la energía con la que trabajo. La siguiente. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, la construcción de uno de los búnkers. Bueno, acá no está muy claro, ahorita lo voy a explicar. La siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, esto de aquí, hacia donde está direccionado, es la barrera primaria. Y se dan cuenta que las barreras primarias tienen que ser mucho más anchas. Aquí tienen, por ejemplo, ¿ven? Si estamos hablando de un equipo de 18 megaelectronvoltios, el ancho de las paredes es aproximadamente de 3.5 metros. Es anchísimo. Si no hacemos un cálculo adecuado, y es lo que ha pasado, yo veo en algunos proyectos cuando nos dan para revisar y dicen, colócale 4, ¿no? Por si acaso ya no pasa ningún fotón para allá. 4. Estamos hablando de un costo elevadísimo. Hacer una pared de 4, hacer una pared de 3 o de 3.2 a 3.5. O a veces le ponen mucho menos, hacen un cálculo errado. Y es más, lo que aquí es muy simple. Decimos, sí, colócale 4. Hacer un techo de 4 metros, de 3.5 metros, estamos hablando de un peso elevadísimo. Considerando a veces que sobre se va a construir un edificio de 3, 4, 5 pisos. El peso, la carga es muy alta. La siguiente, pasamos. Aquí tenemos, por ejemplo, barreras primarias, barreras secundarias, primarias. Disculpa, está disparando para acá, ¿no? Sí, el laberinto está acá, esto está cerrado, debería estar para acá. Primaria y acá secundarias. Por lo general, lo que se considera en teleterapia, porque los fotones, nosotros decimos que los fotones son muy traviesos. A veces cuando nosotros discutimos con los arquitectos y los ingenieros les decimos, el día que van a hacer el encofrado tiene que ser las paredes y el techo llenado el mismo día. Y ellos dicen, no puede ser, pesa demasiado, no puedo. Puedes. Es más, si tú no puedes, los fotones, en las uniones de las paredes y los techos, ellos van a dar la forma de salir. Y si ellos salen, nosotros estamos fritos porque no pasamos la reglamentación y no nos van a dar la licencia. Y es más, si nos dan la licencia, estamos matando a las personas que van a estar detrás de estas instalaciones. Entonces, eso tenemos que considerar. Que los fotones son partículas minúsculas, que simplemente no puede ser el primario, pero el secundario es tan travieso que va, rebota, dispersa. Entonces tenemos que ponerle todas las trabas posibles. La siguiente, y es por eso que comenzamos a trabajar, la siguiente, pásalo más. Vamos a comenzar a trabajar con los famosos laberintos, ¿no? Una sala de rayos X o tomografía convencional, uno tiene aquí la sala y tenemos la salida. En el caso de radioterapia no, porque si nosotros facilitamos a los fotones, ellos van a salir tranquilamente por la puerta, y eso es lo que no queremos. Entonces le colocamos una traba, que es los llamados laberintos. Me has pasado demasiado. Ok, retrocede. Vamos a aplicar el rapidito en esto. Entonces, para poder hacer los blindajes, el ancho de cada una de esas paredes en barreras primarias y secundarias, tenemos que considerar algunos factores, y este es el factor carga de trabajo, factor de uso, ocupación, distancia y materiales con los que vamos a utilizar. La siguiente, y costos, ¿no? Definir exactamente que en el área controlada debe recibir 5 milisievert por año y 0.0 milisievert por semana. En el área no controlada, que son los pasadizos, las salas de espera, debe recibir 0.02 milisievert por semana o 1 milisievert por año. Viene el IPEI, vive, hace los cálculos, no pasó, no hay licencia. Ok, carga de trabajo. Queremos saber cuánto tiempo se va a ir irradiando. Ese equipo va a trabajar de qué hora a qué hora. De 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ok, durante saco la cuenta. Si voy a irradiar todas esas horas, ¿cuánto de irradiación estamos emitiendo? Tengo que hacer la carga total para saber que la persona que está detrás de la pared en todo ese tiempo de irradiación no va a recibir fuera de las tolerancias. La siguiente. Factor de uso. ¿Cuánto le voy a dar en importancia al piso, al techo, a la parte lateral, a la parte angular? Todo esto está en tablas. Las siguientes, en función de las importancias. Las siguientes, pasamos esto rapidito. Factor de ocupación, como le decía, es igual que el factor de uso, ¿no? La importancia que le vamos a dar a cada una de estas áreas. Esto está pasando rápido porque es más técnico. Ok, y tenemos que conocer, bueno, pasaste muy rápido. Tenemos que conocer cada uno de los materiales que vamos a usar.
Claro, lo ideal es hacer una sala toda emplomada, pero los costos se elevan tan alto que lo más práctico es usar el hormigón. Y ahora va a depender también la densidad con la que trabajemos. También eso se tiene que discutir con los arquitectos, con los ingenieros civiles para ver el tipo de material que se va a usar. Cada uno con sus densidades, sus números atómicos y el costo sobre todo, ¿no? La siguiente. Plomo, se puede usar hierro, se puede hacer acero. Esto mucho más enfático en la parte de radioterapia, porque en diagnóstico puedo trabajar con láminas de plomo de milímetros sin ningún problema. Pero en el caso de radioterapia, como les digo, estamos hablando de paredes de 3 metros para estas energías, entonces no puedo poner mucho plomo. También por la contaminación que me va a provocar el plomo. La siguiente. Hormigones, podemos usar ladrillos, podemos usar paredes, etcétera. La siguiente. Y estos son los famosos, como les digo, los famosos laberintos. A veces se colocan los equipos de tratamiento acá y tenemos que colocarle esta pared adicional que va a impedir que el fotón haga todo esto, ¿no? Y lo que llega acá, la puerta, que es una puerta especial de plomo blindado, va a, digamos así, a frenar a que el fotón salga de la sala de tratamiento. La siguiente. Aquí tenemos el laberinto, aquí tenemos el equipo, ¿ven? El equipo, barrera primaria, techo y piso, y estas más delgaditas son las famosas barreras secundarias. La siguiente. Tenemos que considerar que voy a tener fuga propio del equipo, voy a tener fotones dispersos también. La siguiente. Aquí tenemos barreras primarias, mucho más claro, y acá están las secundarias. Este es el laberinto. El paciente ingresa por acá, que tenemos la puerta de tratamiento. Esta sala también, como les decía, hubo casos en el que tuvieron que sacar o derrumbar toda esta pared, porque simplemente el equipo, que es la parte, digamos así, como el chasis, simplemente no entraba. Tenían que derrumbar esto, meter al equipo, colocar el equipo para hacer el armado y luego otra vez colocarlo ahí. Simplemente por un error mecánico. Entonces, por eso que cuando uno va a hacer la construcción, tiene que hablar con el fabricante de qué dimensiones es el equipo que me vas a vender para poder considerarlo dentro de mis planos, para que no tenga luego el problema de tener que sacar paredes y colocar paredes. Cuanto más todavía en caso de radiaciones es mucho más delicado estar sacando y poniendo paredes. La siguiente. Entonces, tenemos que hacer una serie de cálculos con todos los datos que habíamos visto, factor de trabajo, factor de uso, carga de trabajo, etc. La siguiente, una serie de trabajos para que finalmente podamos saber cuánto es el ancho de cada una de las paredes. Pasamos rapidito. Esta ponencia yo les voy a dejar a ustedes, va a ser distribuido. Los coloco ahí para que ustedes tengan una idea y puedan conocer un poco más de algunos factores para que puedan discutir cuando hagan los diseños o los planos, ¿no? La siguiente. Y también idea de cuánto es el ancho para casos de energías. La siguiente, el ancho de cada una de las barreras. Por ejemplo, miren acá se ha hecho las barreras primarias, ¿no? Se ha hecho un cálculo en gradé, dependiendo de la dirección con la que voy a trabajar en el equipo. La siguiente, son cálculos que se hacen para casos, por ejemplo, las barreras secundarias para la dispersión. Como les digo, los fotones chocan y dispersan, chocan otra vez dispersan hasta perder todas sus energías. La siguiente, son cálculos, siguen haciendo cálculos para que... Y aquí les dejo un ejemplo, por ejemplo, de cómo hacer un cálculo para un caso de un acelerador lineal de 6 metros, para el ancho de la barrera primaria. Por ejemplo, para el caso de un acelerador lineal de 6 megaelectronvoltios, el ancho va a ser de 1.54 metros. O sea, 1.54 para 6. Pero si estuviéramos trabajando con 18, como les decía, estamos alrededor de 3.2, 3.3 dependiendo. La siguiente. De igual manera también hacemos los cálculos con todos los factores. Esto es un caso, digamos, típico, ¿no? Porque cada caso es un caso particular, porque las distribuciones de las salas son diferentes. Este puede haber sido calculado con una sala libre al costado en un jardín en el que nadie transitaba y había una fuente de agua y nadie transitaba. Pero si yo cambio y luego ahí coloco consultorios, los cálculos van a cambiar totalmente. Los siguientes, porque va a haber personas que van a estar más tiempo, van a permanecer dentro de esa sala. La siguiente. Y así vamos a seguir haciendo cálculos en barreras secundarias. La siguiente, considerando dispersión, considerando fuga. En el caso, por ejemplo, para barreras secundarias para 6 megaelectronvoltios, vamos a tener un ancho de 0.68 metros, ¿no? 68 centímetros. No es tan ancha las paredes. Para barreras secundarias, para casos de bajas energías. No estamos hablando de altas energías. Ok, la siguiente, los famosos laberintos. Y hoy ya nos proponen también a nivel internacional decir, ya no necesitan colocar las puertas blindadas,
y es más, pueden no necesitan ni colocar puertas, simplemente puede trabajar con un doble laberinto. Es una de las propuestas que nos colocan a nivel internacional. La siguiente, esta es esta famosa, miren, el doble laberinto. Viene por acá, este es un primer laberinto y este es un segundo laberinto, y las puertas alternas. Pero ahí hay un gran problema. Ok, yo me ahorro en costos de puerta blindada, pero el costo que yo voy a tener en cuanto al desplazamiento del paciente y del personal en hacer toda esta vuelta, sumado por el tiempo que voy a perder y por el cansancio y hacer pacientes y personal, es mucho más alto, ¿no? Y aparte que la construcción de doble laberinto también, y voy a necesitar una sala mucho más grande. Entonces, y otra, que bueno, yo puedo colocarle una puerta de madera, simplemente para que la persona no ingrese. Ellos me recomiendan que no coloca puerta porque ya se hizo los cálculos que aquí los fotones que llegan es prácticamente cero. Entonces es otra propuesta que nos hacen a nivel internacional. Pero les diría que según la práctica casi no ha sido muy usada, no está siendo muy usada, como les digo, porque tiene esos factores negativos, ¿no? Porque es mucho espacio, mucha distancia para el desplazamiento, sobre todo, por ejemplo, pacientes que tienen que ir en silla de ruedas y camillas, etc., ¿no? Entonces el tiempo de pérdida de desplazamiento es muy alto. La siguiente. Las puertas tienen que ser altamente blindadas, tener mucho cuidado en los enclavamientos, tener cuidado en las conexiones, porque a veces nosotros hacemos cálculos y le decimos, ¿sabe qué? Necesitamos nosotros hacer unas cablerías de la parte interna hacia la parte externa para hacer las medidas de control de calidad. Y resulta que los tubos nos hacen de forma directa. No puede ser de forma directa porque el fotón le estamos dando una salida rápida. Todo tiene que ser en diagonal, ¿no? Y una vez nos pasó que se olvidaron de dejar el tubo que les habíamos pedido para poder hacer las medidas. Y nos dijeron, no hay problema, nosotros cavar 3 metros de pared es imposible. La siguiente. Siempre tener muchos problemas en los enclaves, tener mucho cuidado en los enclaves. Porque como les digo, los fotones son minúsculos y ellos salen por mínima que fuese la distancia, o cuando hay las uniones, ya sean de paredes o de paredes con puertas, etc. O algunas conexiones, sea por aire acondicionado, o algunas conexiones eléctricas, etc. La siguiente, los enclaves de las puertas, y mismo que fuese hacia el piso también. Por eso nosotros siempre recomendamos que las paredes y los techos tienen que ser llenados el mismo día para que no haya esas uniones, ¿no? La siguiente, estas son las conexiones, como les digo, las conexiones eléctricas también, las conexiones de agua tienen que ser colocadas de una forma lo más dificultoso para el fondo. La siguiente, ver dónde vamos a colocar las paradas de emergencia, porque estamos trabajando con equipos de altas energías y puede haber simplemente movimiento sísmico, o por error se quedó alguien dentro de la sala y de pronto alguien fuera comienza a irradiar, entonces la persona necesita desactivar, porque hasta salir de la sala por el laberinto ya se irradió un montón. Entonces lo que se necesita es colocar las famosas paradas de emergencia. Cada uno de estos puntos son las paradas de emergencia. Entonces todo eso tiene que ser conversado con el arquitecto y con el ingeniero para saber dónde van a estar esas paradas de emergencia, porque esas paradas tienen que estar conectadas con el equipo. Entonces, una vez que uno presiona, el equipo tiene que apagarse de forma automática. Entonces, y también esto, por ejemplo, es parte de la capacitación de cada uno del personal, porque si colocamos a alguien nuevo no sabe ni dónde están las paradas, y siempre hacer los procedimientos de emergencia, porque pasa un movimiento sísmico, todo el mundo sale corriendo y dejamos al paciente, no, tiene que estar todo escrito. Quién va a retirar al paciente, quién va a pagar el equipo, quién va a hacer la revisión, etcétera. Es todo escrito en procedimientos. La siguiente. Verificación y reconocimiento. La siguiente. Tenemos que comenzar a hacer las verificaciones y reconocimiento previo. Todo el papel, pero bueno, el papel aguanta todo. Pero tenemos que hacer todas las correcciones, cálculos necesarios, ver practicidad también en cuanto a la distribución de ambientes. La siguiente. Inspección durante la construcción. Como les digo, muchas veces en el papel colocamos, háganlo de esta manera, de forma diagonal, el ancho de tal, coloquenle tal material, porque eso lo hemos calculado, y muchas veces por falta de comunicación o interpretación errada lo hacen de una forma diferente. Por eso que es importante la labor, en este caso del físico médico, que tenga que participar, sea en la evaluación, sea en el diseño y durante la inspección de la construcción de cada uno de estos ambientes. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es una de las clínicas que participamos. Se está haciendo, bueno, se coloca el piso y se hace el encofrado. Este es uno de los laberintos, por ejemplo. Y esto, porque como son paredes muy anchas, el encofrado, el enmallado tiene que ser muy resistente. La siguiente, bueno, y ahí les damos muchas tareas a
a los ingenieros, ¿no? Porque tienen que colocar aquí lo suficientemente los soportes muy sólidos, de tal manera que la pared y el llenado no se pueda desarmar. Y a veces hemos tenido esas grandes dificultades. Cuando hemos estado haciendo el llenado, las paredes han comenzado a retroceder, entonces es una gran dificultad. Ahí les pedimos y les decimos a ellos, estamos trabajando con pesos muy altos, ¿no? Estamos haciendo, por ejemplo, el bicofrado. Miren, los soportes tienen, bueno, algunos se las ingenian, algunos son más o menos sofisticados que otros, ¿no? La siguiente, y les pedimos que todo sea el mismo día, y a veces nos dicen, no da, porque hemos hecho los cálculos por el número de camiones que van a llegar, necesitamos 18 horas para hacer el llenado, tiene que ser las 18 horas. Que los vecinos nos van a hacer problema, que la municipalidad no nos va a dar la licencia, no sé, pero tiene que ser llenado el mismo día, no podemos hacer, y es más, el tiempo de llenado también influye mucho, y también tiene que, exactamente, porque a veces no hacen y quedan vacíos, ha pasado en muchos casos también que no hacen el llenado adecuado y simplemente quedan vacíos y después tenemos que estar, como se dice, parchando con láminas de plomo, ¿no? La siguiente, pasamos rápido. Estamos en la hora. Inspecciones después de concluida la construcción, también. Una vez que ha sido concluida la construcción, para saber que todas las instalaciones que colocamos en el papel son o no son las adecuadas. La siguiente. Monitoreo, para saber si se hizo o no se hizo caso a los cálculos y por qué se colocó en el papel. Hacemos las tomas, ya sean en barreras primarias, secundarias, a distancias, en consultorios, pasadizos, jardines, etc. Con los monitores, los famosos Geckers, pues son detectores de radiación. La siguiente va a depender siempre cada una de las medidas. Es más, cuando el IPEN visita cada una de las instituciones, él va a pedir o ellos van a pedir que se hagan las irradiaciones en máxima energía, en máximo campo y en máxima distancia. Porque son los límites extremos, o sea, tienen que pasar todas estas pruebas. La siguiente. Y hacer los análisis de riesgo. ¿Qué significa esto? Que si en cada uno de los procedimientos con los que vamos a trabajar, sea diagnóstico, medicina nuclear o radioterapia, poder hacer el análisis dónde podríamos fallar desde el momento que ingresa el paciente. Hemos tenido nosotros errores, por ejemplo, en hospitales, cuando trabajaba en el hospital, a veces simplemente de error de cambio de fichas, de historias clínicas. Porque a veces se le pregunta a la paciente y nosotros escuchamos un apellido por otro. Como no se colocó una foto de identificación, se trató a una paciente por otra. Así de simple. Entonces, son errores mínimos, pero que nos lleva a un error fatal cuando estamos trabajando con radiaciones. Entonces, tenemos que nosotros analizar en cada una de las etapas de los procedimientos quiénes son los responsables y qué podría pasar, y llevarlo todo eso a números, a porcentaje. Si estoy trabajando en posicionamiento, a milímetros, a centímetros, etc. La siguiente. Ok, bueno, esto ya lo pasamos rápido. Diagnóstico. El diagnóstico, el cálculo de diseño, el cálculo de voltaje es muy parecido para el caso de radioterapia, pero no es tan ancha las paredes como el caso porque estamos trabajando con energías muy altas. Pasamos rapidito esto. Como les decía, las normas están todas en la página del IPEN. También vamos a definir las áreas, sean controladas y no controladas, etc. Tenemos que considerar que cuando vamos a tomar una placa de rayos X voy a tener un haz primario y un haz disperso, que es lo que me va a definir las barreras primarias y secundarias. Tengo que considerar cada una de las instalaciones, desde las placas dentales hasta tomografía. Tengo que considerar el blindaje de cada una de las salas y prácticos también, porque si estoy trabajando con, por ejemplo, con un revelador, no voy a tomar la placa acá y colocar el revelador en el quinto piso, por cuestión de practicidad tiene que estar muy cerca. La siguiente. Y considerar también cada uno de los conceptos que ya hemos visto para el cálculo de blindajes. En este caso, por ejemplo, para lesiones en diagnóstico no necesito colocar blindaje, digo laberinto, porque estoy trabajando con energías muy bajas. La siguiente. Entonces, en este caso, como les decía, la importancia y la labor del físico médico. ¿Quién es el físico médico? Aquel que ha estudiado física y ha hecho una maestría o en algunos casos doctorado con especialidad en medicina. Y todo ello que medicina que engloba toda la parte de diseño, cálculo de blindaje, ellos vamos a participar desde previo a las compras, porque ahí vamos a ayudar y asesorar al que va a comprar, digamos, al que tiene la plata, es decir, a qué nivel queremos trabajar. Existen en el mercado estos equipos y de acuerdo a las estadísticas vamos a poder definir los equipos, no solamente los equipos de tratamiento y diagnóstico, sino los equipos de control de calidad, que es importante. La siguiente.
cálculos de blindaje, que ya habíamos comentado. La siguiente, verificación en las construcciones. Aquí tenemos 2 salas contiguas, por ejemplo, de aceleradores lineales. La siguiente, verificaciones en las instalaciones. Este es un acelerador lineal, porque tal como hemos hecho la orden de compra, tiene que ser todo eso cumplido en la instalación. La siguiente, aceptación, es decir, todo lo que se ha pedido tenemos que hacer cada uno de los controles en conjunto con los ingenieros en los fabricantes. Y los controles, ya sean diarios, mensuales, anuales. Si hiciéramos todos los controles que son estipulados en la reglamentación, diagnóstico estarían dando muy bien en nuestro país, pero infelizmente todavía nos falta mucho por hacer. Definición de los sistemas dosimétricos. A veces se compra equipos muy bonitos y no se compran los equipos de control de calidad y mediciones. Los equipos son nuevos y trabajan 1, 2, 3, 4, 5 años y nunca le hicieron un control de calidad. Simplemente le hicieron mantenimiento porque estaba dentro del contrato, se acabó el contrato y nunca va a decir mantenimiento preventivo, solamente un mantenimiento correctivo, y eso es errado. La siguiente, comisionamiento. Tengo que conocer cada uno de los factores de cada uno de esos haces de fotones, saber cómo se comporta a diferentes distancias, en horizontal y en vertical. La siguiente, comisionamiento. La siguiente, hacer cada uno de los cálculos, calibraciones. La siguiente es un acelerador lineal. Los controles, como les decía, de forma periódica, hacer diagnóstico de tratamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, una placa en un tomógrafo, en el que simplemente dentro de un cilindro colocamos diferentes densidades y les pedimos que hagan una tomografía y simplemente no diferencian una densidad de otra. Si en un cilindro simple no colocan y no diferencian una densidad de otra, ¿cómo es que van a diferenciar un tumor dentro de un cuerpo humano? Fatal, no pasa el control de calidad. Un control simple, por ejemplo, en cuanto a resolución. Les colocamos un cilindro y les colocamos, por ejemplo, un volumen diferente de diferentes tamaños. ¿Ustedes observan aquí algunos pequeños? No. Entonces, ¿cómo es que le van a decir a la señora que fue a hacerse la tomografía o se fue a hacer la mamografía de que, señora, usted no tiene nada y la señora se va contenta? Venga el otro año a hacer su control. Se viene a hacer la mamografía y dice, no tiene nada, vaya. Cuando la señora ya se palpa, ya está en tercer, cuarto grado. ¿Quién tuvo la culpa? Todos. Comenzando desde el PEN. Entonces, tenemos que evaluar todo un control de calidad, desde pruebas muy simples. Lo que pasa es que a veces el dueño piensa, no, voy a gastar mucho en hacer un control de calidad, cuando lo que él no sabe es que más bien va a ahorrar, porque no tiene que estar tomando 5 o 6 placas, simplemente una placa con una técnica bien adecuada y con un equipo bien adecuado. Entonces tenemos que evaluar los porcentajes de incertidumbres en cuanto a dónde podría errar. Riesgo. La siguiente. Evaluar toda la cadena, porque todo va a trabajar de forma ordenada y de buena gestión y llegar finalmente a un servicio de calidad si trabajamos todo bajo las normas. La siguiente. Ok, agradezco entonces, les dejo mi correo electrónico. Les voy a dejar la revista de la Asociación Latinoamericana de Física Médica, los interesados, los dejaré aquí en la mesa para que lean, si tienen alguna consulta, porque nos ha pasado el tiempo, me las hacen a mi correo electrónico con mucho gusto.